tardes a todas y a todos. En primer lugar, pues agradecer que hayan venido pues a esta mesa coloquio, por decirlo de esta manera, con la que un poco también pues iniciamos pues los actos de este día que se celebra mañana conmemorativo del VIH. En primer lugar, pues agradecer también a los que han participado. Esto es una actividad y toda la programación pues ha sido organizada pues a través del área de igualdad y políticas sociales con el servicio del CIPA y del PISO, sobre todo es el que ha estado impulsando toda la actividad y en coordinación y también con el apoyo del colectivo pues Altijay de Fuerteventura, como no puede ser de otra manera, ya que pues más que ellos pues pocos sabemos los que estamos por lo menos en esta parte, como es mi caso. Yo voy a presentar un poco a los que van a conformar pues esta mesa. En primer lugar pues tenemos a Sisto, también nos acompaña en el escenario, pero creo que va a estar José Fley por parte de Altijay. También agradecer a la Concejalía de Salud, si José Salud, ¿no? La Consejería de Salud del Ayuntamiento de Puerto Rosario, que colabora en este caso con Altijay para poder contar con la presencia de José Fley en esta mesa. Pues a mi lado también tengo a otro José, de la Escuela de Arte, a quien también quiero agradecer a la Escuela de Arte que desde el minuto uno, que en este caso pues Katy se puso en contacto y fuimos a una reunión con ellos, dijeron sí, sin pensarlo, sin saber todavía pues qué íbamos a montar por estos días. A mi lado, pues yo creo que la conocen más que a mí, a Katy, desde el punto de información sexual, el PISA, a la que quiero agradecer el gran trabajo que lleva realizando, no solo hoy, sino yo creo que desde el minuto uno, por lo menos que yo la conozco, y yo le decía, y no por decirle vieja, pero que la conozco cuando yo estaba en el instituto y era la responsable de enseñarnos en ese. Yo soy joven, ella no es vieja. Por supuesto, pues agradecerle siempre que está a disposición las 24 horas, se puede decir, y que ha estado luchando para que volvamos desde el Cabildo pues a tener estos actos de este tipo que quieras o no, y con lo que vamos a tener mañana, darle visibilidad, porque es importante dar visibilidad. Y también nos acompaña Melissa, que va a ser un poco la moderadora, que es del CIPA, del Servicio de Información y Prevención de Adicciones, con el cual pues trabaja en coordinación siempre con el PIS para todo tipo de actividades. También, como no, pues me gustaría agradecer, aunque la consejera no está, pero sí tenemos personal del área de juventud, de educación y juventud, que también por diversas circunstancias que no voy a contar en público, pues está siempre apoyándonos y apoyando pues a que se hagan pues todo lo que esta mujer le viene a la cabeza, siempre consigue, no sé cómo, que ahí tenga pues la parte de juventud. Desde el minuto uno pues que me tocó en el mes de marzo pues asumir el área, pues es verdad que eso lo que comentaba, queríamos un poco recuperar. También es cierto que por mi parte siempre todo tipo de actividad. El otro día teníamos el de contra violencia de género. Creo que no se debe trabajar el único día, el día que se conmemora, sino que tenemos que venir trabajándolo. Ahí pues es verdad que de la mano de Altijay lo llevamos haciendo pues muchos años. Agradecer también a Pedro, que siempre para cualquier cosa pues está ahí a disposición, aparte con sanidad y todos esos aspectos. Pero es cierto que no sirve de nada si no lo trabajamos a lo largo del año, por mucho que digamos, pues el 1 de diciembre vamos a salir a leer un manifiesto, poner una luz roja y ya está todo logrado. No, creo que tenemos que ir trabajando. En ese trabajo tenemos que trabajar de coordinación, distintas administraciones, con sanidad, también con los ayuntamientos, por supuesto, con los cuales pues también hay que agradecer que siempre están a disposición de cualquier petición que la hagamos o cualquier cosa que necesiten, pues está claro que desde el Cabildo tenemos que apoyarlo. Yo sin más espero que la mesa pues sirva para aparte de conocer, pues también pues un poco estamos ahí con la nueva estrategia a nivel pues mundial y es importante pues tener toda esa información. También como no, pues invitarles a las 8 haremos un timio encendido en el edificio del área de políticas sociales fuera. Es cierto que el acto pues oficial lo haremos mañana, durante toda la mañana se celebrarán
distintas actividades en el patio y a continuación sobre las 12:30 la lectura oficial del manifiesto que elaborado por Altijay como todos los años y en el cual pues siempre están ahí participando. Y luego por la noche, a las 8 de la noche, haremos el encendido de la fachada de Casa Palacio del Cabildo de manera oficial. Hoy queríamos un poco empezar esa jornada. Llevamos trabajando yo creo que desde marzo, abril, que asumí, porque yo soy muy pesado, no me gusta dejarlo a último momento, sino un poco pues ir, y porque creía que teníamos que coordinarnos y trabajar pues todo lo que se haga, tanto del colectivo como de la institución, pues tenemos que ser uno, no podemos ser cada uno por nuestro lado, sino trabajar en coordinación. Yo sin más, muchas gracias de nuevo a todas y a todos y espero que les guste, que hagan preguntas, pónganlos en aprieto a los que se van a sentar aquí para que no vengan más y nada, que disfruten de la tarde. No sé si alguien quiere decir alguna palabra, Pedro, por parte de Altijay. Yo simplemente dar las gracias siempre a las instituciones y a Katy y al CIPA, a todo el compendio que formamos la sociedad, que hace que visibilicemos, que apoyemos, que ayudemos, en este caso a todas las personas que son seropositivas, a que normalice ya que hemos conseguido un tratamiento, bueno, ya lo hablaremos, pero ya que hemos conseguido un tratamiento donde pueden tener una calidad de vida fantástica, personas seropositivas, la sociedad tenemos una deuda pendiente con estas personas y es dejar el estigma atrás y dejar de señalizar. Entonces tenemos un trabajo pendiente y una asignatura pendiente muy gorda con todas estas personas para que sean unas personas 100% pues como todas las personas, ¿sí? Con sus derechos y sus deberes, como todas, ¿vale? Entonces, este es un gran paso también dentro con este apoyo tanto del Cabildo como del Ayuntamiento de Puerto. Es indudable ese apoyo gubernamental, debe de estar, y te doy las gracias a algo más, una nueva vez más. Y gracias a todos por participar en esta mesa. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues nada, bienvenidas, bienvenidos al coloquio titulado Poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA, poner fin a las pandemias. Entonces, aunque el consejero pues ya hizo las presentaciones, pues ya que me pagan, me voy a repetir y voy a presentar, que me lo estuve leyendo un par de veces y yo qué sé. Vale, entonces, bueno, pues al fondo tenemos a José, representando al ámbito asociativo, José Fley, que es educador en salud, representando a Altijay y Fuerteventura. En el ámbito social tenemos a Katy Batista Ramírez, gran compañera, trabajadora social y sexóloga del Punto de Información Sexual del Cabildo de Fuerteventura. Tenemos en el ámbito sanitario a Sisto Ramírez Sosa, trabajador social sanitario de la Zona Básica de Salud de Puerto del Rosario, del Centro de Salud de Puerto 2. Y luego aquí a mi vera tenemos en el ámbito educativo a José Peraza, vicedirector de la Escuela de Arte de Fuerteventura. Como queremos que esto sea algo participativo, y ya que somos pues como un grupo así pequeñito, son libres de hacer cualquier pregunta que tengan, o si necesitan aclarar cualquier aspecto que vayamos tocando aquí, ¿de acuerdo? Como seguramente tengan muchos términos empapados, ¿no? Porque por lo que cuentan, pues conocen del tema, nunca está de más pues volver a refrescar algunos términos que se van a tratar aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerles un pequeño examen a los aquí presentes, ¿vale? Entonces, pues José, si te parece, ¿nos puedes hablar sobre los términos del VIH y el SIDA? Hola. Bueno, también decir que soy activista LGTB positivo, o sea, VIH positivo, que también pueden contar con la experiencia y preguntar por ello, ¿no? Nada, el VIH es el virus. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, un virus que ataca a los CD4, es donde se replica, y por lo tanto, a más virus haya en el cuerpo, más carga viral, menos CD4.
Eso, llevado en el tiempo, nos encontraríamos con la fase SIDA. Esa fase SIDA es ese sistema inmunitario debilitado durante unos ciertos años, donde al final acaban apareciendo una serie de enfermedades oportunistas. Por lo tanto, VIH en sí no es SIDA, pero para tener SIDA, en este caso, sí es necesario que esté el VIH presente. Son términos que médicamente se conocen, médicamente lo vemos, pero socialmente al final se confunden. Vemos que hablamos muchas veces de SIDA o, por ejemplo, indicar que, por ejemplo, yo cuando a mi madre le dije que tenía VIH, me dice, ¿eso qué es? Tuve que decirle eso es SIDA, ¿no? Para que lo entendiera, porque una persona de 50 años pues no terminó de entenderlo, ¿no? Pues ahí es donde está la diferencia. Ok, de acuerdo. Sisto, ¿te parece si nos comentas sobre las vías de transmisión? ¿Ahora? Sí, mira, como decía la compañera, me llamo Sisto Ramírez. Es verdad que llevo bastante tiempo trabajando en el centro de salud. Es verdad que desde el ámbito sanitario, desde la atención primaria de salud, sí hemos abordado todo el tema de el fomentar hábitos de vida sexuales saludables. Digamos que con el personal de enfermería y con los trabajadores sociales, pues hemos trabajado pues, desde hace ya, es que intentando recordarlo ayer, y un poco en función también de lo que decía antes el consejero, llevamos más de 20 años trabajando en los institutos, en los centros escolares, ¿vale? Entonces, bueno, un poco como comentaba Vanessa, ¿cuáles pueden ser las vías de transmisión ante el VIH-Sida? Pues cuando tenemos relaciones sexuales o prácticas sexuales sin protección, es decir, sin preservativo. También está la vía sanguínea, es decir, cuando compartimos jeringuillas, agujas o otro material de inyección o cualquier instrumento cortante que haya estado de alguna manera en contacto con la sangre infectada. Después también otra vía de transmisión cuando intercambiamos instrumentos punzantes y cortantes no esterilizados para perforar la piel y poder estar en contacto de alguna manera con esa sangre infectada, es decir, cuando nos hacemos tatuaje y piercing. De ahí que cuando las personas pues acudan a estos centros, es importante que estos centros de alguna manera estén acreditados por el Servicio Canario de Salud, ¿vale? Y por último, a través de la madre e hijo, cuando la mujer tiene el VIH, la transmisión del virus puede también tener lugar durante el embarazo, parto o la lactancia. También es verdad que aquí tenemos al amigo Pedro, que esto sabe mucho más que yo. Sí es verdad que ya afortunadamente, gracias a todos los avances científicos, esta vía de transmisión casi no se... ¿Vale? ¿No, Pedro? Si mal me... Exacto. Exacto. Aún así, esta información que yo tengo está en la página web del Ministerio, ¿sabe? Pero que el otro día en un curso de lactancia que estuve con Pedro, además me acordé perfectamente, casi un 0%, pero aún así sigue estando en la página web del Ministerio de Sanidad. No sé. Muy bien. Katy, te toca. ¿Nos puedes hablar de los términos de transmisión y contagio? Sí, bueno, pues a veces estaban de acuerdo porque mi respuesta va ahí en torno a la de Sisto. No es lo mismo una transmisión que un contagio. Desde el punto de vista del VIH se habla de contagio y lo que es clínicamente no es correcto, porque se contagia una gripe, pero el VIH necesita vías específicas de transmisión que son las que el compañero pues ha comentado. Entonces, se tiene que dar esa circunstancia y de ahí que cuando intervenimos en los centros también y hacemos la prevención, hablamos de las prácticas de riesgo, ¿vale? Es importante también tener en cuenta las prácticas de riesgo, ser consciente de que ante una práctica de riesgo sí que podemos transmitir el VIH, ¿vale? Entonces no es lo mismo transmitir que contagiar. Contagiamos por ejemplo, con un catarro, una gripe, pero porque está en el aire, pero el VIH necesita las vías específicas y unas puertas de entrada para que el virus pueda pues entrar al organismo. Muy bien. Y José, por último, nos hablaría de las prácticas de riesgo.
Sí, ahora sí. Sí, bueno, al hilo de lo que comentaba la compañera Katy, ¿no? Sí me gustaría incidir en algunas cuestiones que creo que son necesarias también para que se produzca la transmisión, ¿no? Porque hablamos de contagio, de transmisión, pero claro, tiene que haber, lo primero que tiene que estar presente el VIH, ¿vale? Alguna de las personas que participan en ese práctica de riesgo tiene que ser portadora. Lo segundo es que tiene que haber cantidad suficiente de virus para que la persona que no está contagiada o que no tiene la infección del VIH se pueda infectar y que tiene que entrar al torrente sanguíneo. Entonces, yo creo que eso es como el germen también de la lucha que se persigue para dejar de perseguir a las personas que tienen VIH porque tienen VIH, ¿no? O sea, personas que tienen una carga vírica indetectable no pueden transmitir el VIH, ¿no? Hablando de las prácticas de riesgo, yo, por ejemplo, que vengo del sector educativo, siento y sufro que la mayor práctica de riesgo es la desinformación. Yo creo que la falta de prevención, la falta de información en la gente, en los niños y en las niñas que hoy en día empiezan a tener sus primeras prácticas sexuales o empiezan a compartir otras cosas que pueden entrañar una práctica de riesgo, como sí que ya se denomina, ¿no? Una práctica sexual sin protección, o sí, en esencia. Creo que esa es lo más peligroso, ¿no? Lo más grave, ¿no? Que no tengan la información suficiente o la prevención suficiente para cortar ese posible contagio, ¿no? Futuro posible contagio. Hablando de la práctica de riesgo, también yo creo que hay que desmitificar algunas cosas, ¿no? Porque es verdad que el hecho de que las prácticas de riesgo por antonomasia que siempre se leen en las páginas web, ¿no? stopsida.org, la página de la Organización Mundial de la Salud, hablan de una penetración anal o vaginal que siempre tiene o conlleva un posible sangrado, ¿no? Por pequeño que sea, y que es una práctica que si no tiene una barrera que impida ese contagio, se puede contagiar. Entonces, estas prácticas no solo lo hace la comunidad LGTBI, también lo hace la comunidad heterosexual, ¿no? Entonces, yo creo que hay que desmitificar también este concepto, ¿no? Y también liberar el pensamiento de que una persona con VIH nos contagia hasta respirando. Yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer, ¿no? El sexo oral, por ejemplo, ya tiene un riesgo considerado bajo, o los besos, una masturbación o las caricias, ninguno, ¿no? Casi nulo. Sí es verdad que la aparición o la participación en ese acto de una infección sube ligeramente o considerablemente el riesgo de contagio, ¿no? Pero bueno, creo que toda esta información yo tampoco tendría ahora tiempo de profundizar, pero creo que forma parte de lo primero que he dicho, ¿no? De la prevención, que creo que es la mayor práctica de riesgo y la que tenemos que acometer con más interés. Yo creo que como introducción está bastante bien, ¿no? Todos los términos que nos han comentado y creo que tenemos una buena base para continuar. Este coloquio tiene como base o toma como base también la Estrategia Mundial contra el SIDA del 2021-2026, que tiene el lema de acabar con las desigualdades, acabar con el SIDA. Entonces, bueno, como su primer nombre indica, pues en lo que se está enfocando, pues en acabar con esas desigualdades para subsanar las carencias que impiden el progreso en la lucha para erradicar el SIDA. También pretende reducir estas desigualdades y quiere dar prioridad a las personas que todavía no tienen acceso a los servicios relacionados con el VIH que permiten salvar vidas. En cuanto a esto, también se tienen en cuenta las lecciones que hemos aprendido a raíz de la pandemia, tanto del VIH como del COVID-19, y la estrategia pues ha aprovechado todas esas herramientas y los métodos aprobados en respuesta al VIH, identificando dónde, por qué y para quién no está funcionando la respuesta al VIH. En el siguiente bloque queremos hacer una breve exposición de cada recurso sobre aquellas acciones o actuaciones que están llevando a cabo desde el punto de información, prevención y sensibilización, atención personalizada, psicosocial, educativa, sanitaria ante el VIH, y teniendo siempre pues en cuenta lo expuesto en la Estrategia Mundial contra el SIDA. Entonces, pues si quieren pueden ir comentando un poco qué es lo que hacen desde cada recurso. Venga, José, venga.
Para continuar, ¿no? Bueno, nosotros como recurso, la verdad que me voy a reiterar un poco lo que he dicho, ¿no? Yo creo que como crítica, creo que hay un daño estructural en la sociedad en la que no sabemos bien, a día de hoy, creo que no le estamos transmitiendo bien a las generaciones venideras el peligro que entraña que al final el repunte del VIH sea una realidad, ¿no? Y desde la institución educativa yo echo de menos también más presencia o más cultura o más educación sexual, ¿no? Sobre todo enfocada a la diversidad y a la salud sexoafectiva, ¿no? Que creo que eso se ha ido descuidando por parte de la administración y por parte de a quien toque, ¿no? A quien le toque tirar de la oreja. Y bueno, yo sí me retrotraigo a cuando yo estaba en secundaria, ¿no? O en bachillerato. Recuerdo que tímidamente había algunas sesiones así puntuales, muy laxas y muy tal, pero al menos sí recuerdo que había mucha más conciencia en cuanto, por ejemplo, recuerdo la campaña mítica del Póntelo, pónselo, ¿no? Que tuvo un impacto, ¿no? Y que fue resonando, sobre todo a mí, por ejemplo, todavía me acuerdo de aquellas campañas, ¿no? Y que hoy en día yo creo que tienen menos calado y me preocupa más, ¿no? Porque yo, por ejemplo, veo en mis alumnos que, o por lo menos creo que la sociedad tiene una tendencia a explorar este tipo de relaciones mucho antes, ¿no? que antes, y que hay nuevas prácticas que creo que lo trabajamos, por ejemplo, con la Furgo Joven, ¿no? Lo del chemsex, ¿no? Y prácticas que entrañan otros riesgos aparte del contagio del VIH y otra ITS, ¿no? Entonces yo demando como del sector educativo esa información, ¿no? y ese trabajo de la seguridad de salud sexoafectiva dentro de la educación. Yo no soy médico, pero siempre digo que la educación, la mejor medicación es la educación. Yo creo que ahí es donde hay que poner también el punto de mira, porque todos pasamos por ahí, todos y todas, ¿no? Y el hecho de que esto al final se hable con normalidad y en las aulas se trate, se le dé visibilidad y se le dé cierta normalidad para también acercarlo a ti, conocerlo, controlarlo y hacerlo parte de tu vida, creo que es muy importante. Si te parece, Sisto, ya aprovechando que vas a hablar de tu recurso, podrías comentar también sobre las pruebas que se realizan. Hombre, yo un poco en relación a lo que estaba contando José, vamos a ver, yo sí me atrevo a decir, sin ánimo de ser arrogante, sí, es verdad que Fuerteventura históricamente ha sido pionero en la educación afectivo-sexual, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito comunitario. Es verdad que llevamos 2 años COVID que nos ha frenado. Desde hace más de 20 años, justo en el 2020, aquí todos los centros de salud de Fuerteventura, todos los centros de salud, desde Morrojable hasta Coralejo, hemos participado en la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud. Que, ojo, ha desaparecido hace 1 año y pico, pero ha sido la Consejería de Educación porque se ha montado otro chiringuito, dicho tal cual. Entonces, es verdad que nosotros, porque con el PI históricamente nos hemos coordinado, aparte a través de la Coordinadora de Sexualidad, el PI se encargaba, por decirlo de alguna manera, más de la prevención y en torno a la familia, y nosotros un poco más en el ámbito educativo. Todo el personal, gran parte del personal de enfermería de los centros de salud y los trabajadores sociales teníamos elaborado una serie de talleres, de talleres muy dinámicos en torno al hecho de fomentar hábitos de vida saludables. Evidentemente, el tema estrella para la gente estudiantil era la sexualidad, ¿vale? Entonces, un poco cuando me invitan a este coloquio, recordando así, teníamos talleres sobre el tema de las infecciones de transmisión sexual, el tema de respeto, tolerancia, lo que comentaba antes el compañero, y abordamos el tema de la sexualidad de una manera transversal. Es decir, en todos y cada uno de los talleres siempre salía el tema el tema de la sexualidad. Además de todos estos talleres, que además es un material elaborado, que además está colgado, en intranet de la Gerencia de Servicios Sanitarios, porque además es un material que de alguna manera tenemos que nuestros responsables pues les han dado el visto bueno. Además era el mismo material que se daba desde Morrojable a Corralejo, ¿vale? Entonces, además de todos esos talleres que desde principio de curso ya
fundamentalmente con las visitadirecciones de los centros, pues programamos a lo largo de todo el año. También teníamos creado un espacio que nosotros le llamábamos la consulta joven, que era un espacio donde los jóvenes acudían digamos, a la consulta joven y nos podían hacer cualquier tema relacionado con la salud. Como comentaba antes, el tema estrella era la sexualidad. Yo recuerdo entrar, yo llevo desde el año 2020 yendo a Puerto del Rosario y nos decían que éramos ya llegan los sexólogos porque además éramos los que regalábamos los preservativos. Vale, entonces, en esa consulta, pues bueno, llegaba eso, nos hacían infinidad de consultas. Es verdad que fomentábamos mucho el taller del uso del preservativo, que claro que ahora uno mirando para atrás, tú dices, sobre todo en los inicios del curso llegaban los chiquillos de primero de la ESO, ¿qué edad puede tener? 12 años. Claro, ellos se volvían locos porque nosotros yo iba con las enfermeras, con el maletín, con el pene, con los preservativos, intentábamos pues eso, fomentar el uso del preservativo, le enseñábamos a poner el preservativo, todo el manejo, la caducidad, dónde hay que guardarlo, dónde no hay que guardarlo. De alguna manera lo que pretendíamos era fomentar que el preservativo formara parte de su vida, es decir, de la misma manera, además siempre lo decíamos en los talleres, que cuando éramos pequeños nuestras madres fundamentalmente nos decían, después de comer, ¿qué te tienes que lavar? Los dientes, pues nosotros pretendíamos también que el uso del preservativo formara parte de su vida, ¿vale? Y también recuerdo que fuimos muy cuestionados por mucho profesorado, ¿sabes? Tuvimos que salvar mucha batalla. Es verdad que ahora, después del COVID, porque estamos ahora en todo el proceso del COVID, hemos intentado retomar, porque es verdad que el personal de enfermería acude también a los centros de primaria, vamos a los centros de secundaria, también íbamos a Majada Marcial, a los ciclos formativos, es verdad que ahora está la Escuela de Arte, se ha intentado de alguna manera retomar todo el tema, pero que claro, nos hemos encontrado con que parece ser que la Consejería de Sanidad ahora como que no, que ha montado otro proyecto, otro programa. Aún así, tenemos muy buena comunicación, muy buena relación con el profesorado de muchos centros y nos siguen reclamando. Y evidentemente, como dice José, aquí la herramienta, tenemos que seguir trabajando en la prevención y evidentemente no debemos bajar la guardia nunca. No, me callo porque... Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo que llevo muchos años trabajando el tema de prevención en los institutos, con todo el personal de enfermería, es verdad que y en coordinación después con todo el tema de la coordinadora de sexualidad, es verdad que se ha hecho un trabajo, ahora que llevamos 2 años parados es cuando te das cuenta y dices, joder, porque ahora es que nos reclama, el profesorado nos reclama, porque es que es verdad que ya formábamos parte, digamos, de los equipos de profesorado. Bueno, el punto de información sexual nace en el año 98 y yo en base a lo que el tema, o sea, en base al tema que nos ocupa hoy, con respecto al VIH, yo quiero decir que también lo dijo el consejero y yo, a pesar de que trabajo en una institución, siempre he considerado que el SIDA está presente todo el año, igual que cualquier temática que podamos trabajar. Estamos conmemorando estos días porque protocolariamente hay que hacerlo, pero quiero dejar claro que trabajamos durante todo el año y en base a las necesidades que van surgiendo de los distintos recursos y en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, en esa línea comentar que, claro, la educación afectivo-sexual va de la mano del tema del VIH. Entonces, en este sentido, sí que es verdad que los compañeros estaban en institutos, nosotros también, no solo con las familias, sino que quizás nosotros lo que partíamos más era de una educación afectivo-sexual, que el preservativo está estupendo, que está maravilloso, pero también intentábamos trabajar otra conciencia de vivir la sexualidad de una forma sana, responsable y segura. Y sobre todo lo que pretendemos es que de alguna forma el que no tengamos un preservativo
no sea una herramienta básica para no disfrutar de la sexualidad y no tener placer y no llegar a los orgasmos. Es decir, hay muchas formas de erótica sexual y que podemos trabajar en esa línea y que todo nuestro cuerpo es fuente de placer, con lo cual es importante que ante el VIH o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual sepamos que la sexualidad, todo nuestro cuerpo es fruto de placer, podemos utilizarlo y que la responsabilidad va mucho más allá, ¿Que es importante el preservativo? Claro que sí, pero que también seamos conscientes que la sexualidad es mucho más amplia. Un poco desde el punto de información sexual, bueno, una cosa importante, el equipo lo forma una trabajadora social y sexóloga que soy yo. Pero a mí me gusta hablar en plural porque me hace sentir que tengo equipo. Entonces, eso es importante para mí, aunque no se lo crean, porque de alguna forma intentamos pues llegar, ¿no?, pues a toda la demanda, porque además trabajamos a nivel insular. Vienen a consulta personas para hacer demandas específicas del VIH con los que trabajamos coordinadamente y de la mano con los compañeros y las compañeras de Altijai, y pues derivamos y coordinamos pues las distintas intervenciones. El apoyo y el asesoramiento es básico. Estamos en la medida, vuelvo y digo, de lo posible, para no adelantarme a las siguientes preguntas, por el apoyo psicológico y demás, que también forma parte, pero sí que es verdad que entre todos los recursos intentamos pues eso, crear redes, tejer este entramado que tenemos y que bueno, y que los recursos son los que son y son los que tenemos, con lo cual en la medida que podamos coordinar estas distintas áreas, pues la respuesta va a ser mucho más integral y mucho más complementaria para la persona afectada de forma directa y no directa, porque la familia, no nos olvidemos que forma pues parte muy importante ante un diagnóstico del VIH, ¿no? Como bien comentaba el compañero cuando se lo comentó a su madre, ¿no? Y luego ya, pues eso, la manera de intervenir a nivel comunitario, pues va siendo un poquito a demanda, porque es cierto que el Cabildo programa, pero intentamos conocer cuáles son las necesidades reales y sentidas a través de los ayuntamientos, que juegan un papel súper importante y son quienes conocen la demanda directa, y en la medida de lo posible, pues intentamos intervenir con el tema del VIH y sobre todo darle un giro, que es lo que nos preocupa hoy en este coloquio, ¿no? El SIDA social, cómo nos afecta en la medida de por qué tenemos que decir soy portadora, es decir, genial quien lo quiera decir, pero que no sea como una obligatoriedad. Nadie dice soy hipertensa, soy diabética, o sea, no vamos con carta de presentación. Entonces, desgraciadamente vemos cómo la pandemia también ha hecho estragos, que aunque no queramos, al final criminalizamos a todos, empezando por mí, ¿vale? No quiero decir que lo hacemos el resto. O sea, nos enteramos de un positivo y nos entra ese pánico. Al final, esto es una realidad que tenemos. Entonces, lo de normalizar, bueno, yo siempre lo pongo entre comillas, en negrita y subrayado, porque ¿qué es lo normal? Lo que para mí puede ser normal, para Carlos no lo es, para José no lo es. O sea, ¿dónde están los límites de las cosas? Al final yo creo que desde el respeto, ahí es donde parte pues todo el tema de la vulnerabilidad de los derechos humanos y por supuesto la de ante el VIH-Sida. Perdón, José, antes de que comente, José... ¿Sí? Ah, vale. Pues nada, continúa usted. Antes de responder a la pregunta de recursos, más que nada porque yo no pertenezco directamente al CIJAE, yo vengo de una entidad, aunque es pequeñita, es de ámbito nacional, donde aportamos información, aportamos guías, que seguramente muchos conoceréis, que es GTT, Grupo de Trabajo sobre Tratamiento del VIH, y quería agradecer a José las palabras que ha dicho de indetectable, porque es algo esencial que salga en un coloquio, que indetectable e intransmisible, que yo con una pastilla no lo transmito. Eso hace, ya con esta vía de prevención, que el preservativo no sea la única vía de prevención, ¿no? Y quizás nos ha faltado una pregunta, que es ¿qué métodos de prevención hay más allá del preservativo?
porque muchas veces estamos centrados en dar información, pero parece que centramos en que usen el preservativo, en que es la única vía, y realmente al final ha dado clave de que hay vida más allá del preservativo, hay muchas más cosas que hacer para prevenir. Estamos hablando del VIH. Otras ITS, la verdad, la mayoría es el preservativo. Pero con el VIH hay más. Está mi tratamiento, que me protege a mí y protege a otros, pero también está la PrEP, también está la POST. El realizarse pruebas periódicas también es un método de prevención y, sobre todo, como bien ha dicho José, la información. La información es básica para saber manejar tu salud sexual, ¿no? Y que eso, yo creo que es esencial, que estaba escuchando un poco y quería matizarlo, y eso, ya con los recursos y que hacen, creo que mis compañeros de Alcijay, que me consta que hace una labor muy buena, y podrán comentar un poco mejor. Yo me subo con vosotros, que me gusta mucho el escenario. Y aquí una silla vacía. Yo me quedo con ustedes aquí. Pues Alcijay, como recurso para la sociedad, somos el único centro donde se pueden hacer las pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C en entorno no clínico. Y aparte damos asesoría de sexualidad, tenemos sexólogas que colaboran con nosotros, tenemos apoyo de iguales, tanto para toda la comunidad LGTBI. Tenemos dentro de nuestra plantilla de trabajadores una persona trans y siempre intentamos de tener esa cercanía con todo el resto del colectivo. Y hemos tenido también trabajadores que eran seropositivos y visibles, pero porque siempre es mejor cuando hablas con un igual de lo que le pasa a una persona, y se puede abrir con esa persona y puede cotejarse con esa persona. Al fin y al cabo, siempre es mucho más cercano, al fin y al cabo. Bueno, José, creo que querías comentar alguna cosa. Sí, vale. No, simplemente porque estoy de acuerdo completamente con las palabras que decía Sisto cuando yo intervine. Yo realmente no critico la labor, sino que critico, y tampoco lo critico, fíjate, yo creo que tú has dado la clave, yo creo que falta más coordinación entre la educación y la sanidad, yo creo que ahí está la ruptura y ahí está la flaqueza, ¿no?, del sistema, porque realmente yo, por ejemplo, como profesor, en ningún momento se ha preocupado nadie por mí, de cómo yo me he formado en el ámbito sexual, o qué puedo transmitirle yo a mis estudiantes, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, luego tenemos un currículum que nos habla de la educación en valores. ¿Y qué son los valores, no? Porque al final eso tiene un color político o tiene una cuestión de entorno, ¿no?, en el que yo me he criado o en el que yo me he formado. Es complejo, ¿no? Y yo es verdad que echo de menos no a la institución del ámbito sanitario, sino esa inercia y que no puede ser de otra forma entre el ámbito educativo y el ámbito sanitario, ¿no?, que tienen que estar de la mano, tienen que estar coordinados y que al final no puede quedar a la voluntad de personalidades, porque yo creo que no hay que discutir la necesidad de hablar de la prevención del VIH en un aula, ni de la diversidad y de la salud sexoafectiva, porque es algo que lo único que necesita es ser una persona para que llame a tu puerta. Entonces, ese tipo de cosas no pueden ser al final cortijos, ni pueden ser tampoco parcelas muy estancas, ¿no? Eso era simplemente lo que quería puntualizar, ¿no?, que estoy de acuerdo y que yo creo que de aquí en adelante el camino tiene que ser así, ¿no? Hay una coordinadora de sexualidad, que en eso Katy, me imagino que Katy y Alcijay puede decir más, que desde que apareció el COVID en nuestra vida, pues se ha parado, ¿no? Bueno, se paró lo que fue físicamente, pero sí que con el cambio del COVID todos nos hemos introducido un poquito más en las nuevas tecnologías y hacíamos reuniones de coordinación online. Pero claro, evidentemente no era lo mismo, pero sí que manteníamos el contacto y por lo menos hacíamos terapia grupal. Ay, yo puedo aprovechar un poquito, que es que me parece súper importante. Bueno, no estoy pidiendo permiso, ya estoy ya.
Es que me parece súper interesante también el debate que se ha creado por aquí, porque sí que es verdad que desde la coordinación de sexualidad que el Cabildo en el año 98 creó junto con, porque así entendíamos que no podíamos trabajar a nivel insular sin conocer pues la realidad que son los ayuntamientos quienes tienen el contacto directo con él y la ciudadana. Entonces, la coordinación es que es básica y como bien están diciendo, justo este sábado estuvimos también en una no quedada que organiza FIMAPA y el tema pues clave era la coordinación. Es obvio y como dicen los compañeros, o sea, si cada uno intenta tirar de nuestro chiringuito, al final esto es una lucha de clases sin sentido. Quemamos a los diferentes agentes sociales, en este caso el profesorado, porque cada uno tiene ámbito para trabajar, por supuesto, pero si no nos ponemos de acuerdo entre los distintos recursos, al final la parte educativa es que tampoco termina su currículum y no digo que sea el mejor el que está, ¿vale? No voy a entrar ahí, pero sí que es verdad que habrá una parte que tendrá que cumplir y esa educación en valores o esa formación complementaria tendremos que ponernos de acuerdo todos para no bombardearles y no saturarles, porque la verdad que esa es otra, ¿no? Nada, hay que seguir trabajando en la coordinación y aunar esfuerzos, porque además yo creo que rentabilizaremos mucho más que intentar todos crear cosas nuevas e iniciativas. Yo creo que podría funcionar mejor si seguimos trabajando en la coordinación, que lo estamos haciendo, yo quiero pensar que por lo menos la gente que estamos hablando aquí, medianamente bien, sobre todo porque yo intento ver siempre el vaso medio lleno, porque si no, apaga y vamos. Bien. Había varias cuestiones también que queríamos tocar. Katy, tú, por ejemplo, antes comenzaste en la atención psicológica y dijiste, bueno, pues ya lo comentaremos. Pues sí, nos gustaría eso, que hablaran un poco sobre el asesoramiento psicológico, social de la persona afectada, de las familias, qué opinión tienen, si creen que reciben ese asesoramiento suficiente, si tienen alguna propuesta de mejora o no. Sí, yo contesto un poquito por la parte que nos toca desde Cabildo, pero luego ya la parte sanitaria ya lo contará de forma específica y los compañeros de Altijay. Cuando llega pues ante una persona que tiene un diagnóstico y puede que la primera puerta de entrada sea el Cabildo, pues esa información, ese apoyo, pues como trabajadora social y como sexóloga, pues y como formación en counseling y demás, pues sí que lo tienes, pero evidentemente hay que seguir trabajando de forma coordinada con los servicios especializados. Y el apoyo psicológico es básico, lo que pasa que, bueno, pues es un proceso donde la persona afectada pues tendrá que ir poco a poco asumiéndolo y bueno, y que por mucho que nos empeñemos los profesionales en decir esto es así, ¿no? O sea, es un proceso personal que cada uno se trabaja y ya pues por lo menos saber que el recurso existe. Ya desde salud mental el compañero y luego el colectivo pues podrá aportar más datos. Hombre, por parte de salud, es verdad que aquí en el área de salud de Fuerteventura hay 2 unidades de salud mental comunitaria, si bien es verdad que son, vamos a ver, tiene una lista de espera 6-8 meses, con lo cual responde poco a las expectativas de la población que precisa el apoyo psicológico, ¿no? El apoyo terapéutico. También es verdad que muchas veces, dependiendo del profesional, aunque suena así un poco raro, pero es verdad, tanto el personal médico, el personal de enfermería, como nosotros los trabajadores sociales, podemos acompañar en todo el proceso a la persona que lo solicita. Porque eso, como les comento, derivar o hacer una interconsulta a las unidades de salud mental, desde mi punto de vista, es poco resolutivo, porque además ya no solamente es que tarden 6-8 meses en verte, es que después te dan una cita para dentro de 1 mes o 2 meses, con lo cual responde poco al proceso de acompañamiento que requiere a lo mejor la persona que tiene un diagnóstico, ¿vale? Pero sí es verdad que aquí en Fuerteventura han sido muchas las ocasiones que hemos tirado que hemos hablado en este caso con
con Katy, porque ella forma parte del punto de información sexual, y es verdad que ella tiene formación en sexología. Entonces, en muchas ocasiones hemos tenido que hacer encaje de bolillo, sobre todo para intentar dar respuesta a personas que realmente no lo están viviendo bien. Desde el punto de vista personal, porque he tenido que acudir a esa figura, siempre hay en un diagnóstico del VIH hay una persona muy importante que es la figura par. Es la figura que vive, una persona que tiene VIH y que encima está educada para educar sobre el VIH. Muchas veces, yo soy actualmente, me considero una persona par, porque he hecho counseling, he hecho tal, y muchas veces al final lo que necesita la persona recién diagnosticada es simplemente una conversación, que le digas, oye, esto actualmente es una enfermedad crónica, no es una enfermedad mortal, no te preocupes, acude a este sitio, acude al otro, y al final no es ni siquiera un problema de salud mental. O sea, muchas veces pretendemos meter en psicología, meter en psiquiatría, que me ha pasado, que lo han intentado conmigo, y era simplemente que yo lo que buscaba era una conversación con una persona que sabía que era lo que vivir con esto, ¿no? Entonces me consta que al CIJAI tienen figuras pares que son muy necesarias. En la ciudad donde yo vengo de Sevilla, la figura par ya estaba incluida en el hospital. En el Virgen de Rocío, incluso antes de pasar por el médico, pasabas por el par, que era esa persona derivaba ya al médico. Tal. Existen muy buenos programas de pares que incluso ya tienen sus estudios, que ya a nivel de España se ha conseguido mucho. Por cierto, figura par a nivel de España, nivel mundial, que es muy, muy importante el sistema par que tenemos aquí en España, ¿no? Entonces, siempre fomento eso, la ayuda, la necesidad de compartir experiencias y demás con otra misma perspectiva, porque sí es cierto, a lo mejor no somos sexólogos, a lo mejor no somos psicólogos ni demás. Es más, cuando a mí me sobrepasa el límite, cuando esa persona me dice que quiere suicidarse o algo, ahí ya paro, porque eso no es mío, eso es de un psicólogo, eso es de algo ya más allá. Pero al final, si simplemente es solo por el VIH, creo que economizamos muchas veces el protocolo. No sé si quieres añadir algo más o... Nada, que aquí en Fuerteventura tenemos gente que no son visibles para la hora de trabajar con los nuevos diagnósticos, pero bueno, a falta de pan buenas son tortas, y se visibilizan con esas personas en privado o por teléfono, donde tienen esa conversación y donde pueden tener ese contacto con alguien igual y ese apoyo, que es fundamental, ¿no? Fundamental. Coincido plenamente, José, pero sí es verdad que son muchas las ocasiones, te lo digo yo que llevo trabajando en el ámbito sanitario muchos años, que reclaman atención psicológica. Yo coincido contigo, es verdad que hace muchos años, incluso hemos tenido aquí intentonas de hacer grupos de ayuda mutua y además funciona estupendamente. Y en muchas de las ocasiones, también te lo digo por propia experiencia, cuando el médico o la médica le da el diagnóstico que puede producir un estado de shock a la persona, ya el propio médico deriva a salud mental, ¿sabes? Entonces, y patologizamos aún más el problema. Yo coincido plenamente contigo, porque, vamos a ver, yo no soy psicólogo, pero evidentemente acompaño en muchas ocasiones este tipo de historia, o lo encauzo bien a los recursos que hay, ¿de acuerdo? Sí. Totalmente de acuerdo. Que, claro, en cuestión de ese asesoramiento psicológico, muchas veces no solo es el asimilar la situación actual que le toca vivir, sino luego también por las situaciones de discriminación y estigmatización. ¿Consideran en qué momento estamos en ese sentido? ¿Creen que se ha avanzado positivamente o hay mucho camino que recorrer? Tanto pues en el ámbito laboral, en el ámbito de las amistades, la familia, ¿qué situaciones son las que tienen que afrontar o están viviendo? Bueno, sí, eso empiezo yo casi por alusiones, pero sí, bueno, yo siempre desde el principio de mi diagnóstico he considerado que sí había que visibilizarlo, que sí había que decirlo por un simple motivo, y es que yo puedo decir diabetes y que no me pase nada. Pero si yo digo que tengo VIH, sí pasa algo, sí hay una respuesta negativa detrás,
prejuicio, una desinformación, cualquier cosa, ¿no? Entonces, hay discriminación en el ámbito laboral. Hasta el 2019 las personas con el VIH no podíamos acceder a los cuerpos del Estado. Actualmente, dependiendo qué comunidad, no puede ser taxista, por una cosa que ha dicho aquí la compañera, y es que la ley está recogida como infecto contagiosa, cuando realmente es infecto transmisible. Entonces, bueno, pues no puede ser taxista. Hay oposiciones que por ser trabajador social te niegan el hecho de tener VIH, o simplemente el poder ir tranquilo al trabajo y decir, voy al médico a recoger una medicación, de la misma manera que voy al médico porque tengo un cáncer y me tengo que hacer una quimio o cualquier cosa, son muchas veces el motivo de peso, ¿no? de querer ocultarlo, ¿no? Más allá de eso, una de las cosas que siempre digo, y para mí es una pena, es la discriminación, por desgracia, en el ámbito sanitario, y no de las personas que se encargan de las personas con el VIH, que las hay, sino de aquellas que están desinformadas. O sea, yo he ido a urgencias, por ejemplo, no digo que sea aquí porque no es la primera vez que visito Fuerteventura, ¿vale? Pero sí me he encontrado cuando me han preguntado, oye, ¿toma algún tratamiento? Y digo, sí, tratamiento antirretroviral. Y se han puesto dos guantes en la misma mano para mirarme simplemente la garganta. Y a mi pareja que ha ido para lo mismo, no. O simplemente la primera persona que a mí me atendió con respecto al VIH es una persona que era del Opus. Era una mujer que trabajaba en servicio de medicina interna y era del Opus. Y llevaba su pensamiento ideológico a la consulta. Entonces me echó la bronca por el simple hecho de haber estado con un chico que había pasado hepatitis A, cuando ni el chico ni yo lo sabíamos, y aún así no se tiene que meter en mi vida sexual como para ello, ¿no? Simplemente iba a solicitar una vacuna, ¿no? Entonces el problema está en establecer un juicio, en establecer las cosas deben ser así porque las considero normales. Entonces, claro, al final no vamos a encontrar que estamos discriminados por todos lados. Es que hasta el propio colectivo LGTB no quiere que se contamine un poco el hablar del VIH en zonas o charlas LGTB, ¿no? Nos pasó ayer con la ministra Irene Montero. Si veis el tuit que ha colgado ella, toda la crítica ha sido ¿qué haces igualando al colectivo LGTB con el VIH? Oye, es que estamos dentro del colectivo de VIH, es que estamos dentro del colectivo sanitario, es que estamos dentro del colectivo de trabajadores. ¿Por qué? Porque nos discrimináis en todos lados. Entonces, y bueno, y dentro del colectivo gay, más allá de que esto no va de colectivos, como ha dicho el compañero, porque no va de colectivo, va de prácticas sexuales, ya está. Pero dentro del colectivo gay, al final, la práctica sexual más común es la anal. Entonces es normal encontrarnos un colectivo donde está bastante amenazado por el VIH. ¿Es un problema? Para nada. Es una condición médica como cualquier otra, de la misma manera que siendo mujer vas a tener más fácilmente cáncer de mama. ¿Es un problema? No. Hay que solucionarlo, hay que apoyar, ¿no? Entonces siempre digo eso. Ya no sé ni siquiera a qué ha terminado la respuesta a la pregunta, pero bueno, tenía que decir algo así. Sí, vamos, que en la línea de lo que comenta el compañero, yo creo que como estamos en estos momentos con el tema de la discriminación y el SIDA social, yo vuelvo y digo que sobre todo porque cada día quiero levantarme con ilusión para venir a trabajar y seguir. Entonces siempre digo que vamos mejorando, ¿vale? Porque siempre hay que mejorar. Pero sí que es verdad que, como comentábamos al principio, el tema de de las prácticas de riesgo, ahí yo creo que está la clave, porque si nos situamos en los inicios del VIH, nos hizo flaco favor el hablar de grupos de riesgo. Entonces empezábamos a hablar sobre el grupo de las H, ¿no? Empezábamos donde empezamos, recordamos, ¿no? El grupo de los que se descubrió en Haití, de los homosexuales, entonces fuimos todos hasta que nos dimos cuenta que los heterosexuales también formábamos parte y que cualquier persona, independientemente de donde fuésemos, de lo que hiciéramos o como lo quisiéramos hacer, sí que es verdad que de alguna forma podríamos ser personas pues expuestas al VIH si no tenemos que ir al qué hacemos, sino al cómo. Podemos hacer lo que nos apetezca siempre y cuando lo hagamos con precaución. Y que la precaución, como bien decíamos antes, empieza desde un tratamiento, desde la información, desde un condón, desde otra conciencia y desde no erotizar y
a ser una sexualidad coitocentrista. Entonces, sí que es verdad que el grupo de las H nos hizo un favor muy, muy turbio en esta historia, que afortunadamente pues estamos intentando desmantelar entre todos en esta lucha de la prevención y en todos los ámbitos de la educación, que como a mí una frase que me gusta mucho, siempre, siempre, siempre haremos educación, por lo que decimos o por lo que callamos. Yo creo que la sociedad ahora mismo le debe una disculpa a todas las personas seropositivas. A mí me parece, José, que eres muy valiente al presentarte aquí delante de todos nosotros y exponerte tal y como eres. Me parece un acto de valentía bastante importante y eres un referente para todas las personas que están con tu misma infección y que están ahí resguardadas. Entonces, yo, si me quieres aceptar las disculpas, te pido perdón. A ver, al final siempre lo digo, hay que tener en cuenta que en el momento en el que vivimos no estamos informados. La gente no está informada. Por lo tanto, yo ante una discriminación primaria no puedo suponer que es una discriminación real, porque puede ser que no estés informado. Si yo ya te informo, si yo ya te digo que indetectable es intransmisible, que no hay problemas, que aunque no tuviera indetectable sigo pudiendo tener barreras y demás, me sigues discriminando, ahí ya es cuando entramos en un problema. Ahí ya es cuando entramos en la culpa es tuya, no es mía y demás. Pero actualmente no puedo ir con el garrote en la mano y pegándole a toda persona que no lo sepa, porque no eso. Yo no me considero sinceramente valiente, me considero una persona que, bueno, ha tenido la oportunidad de sacar algo negativo para la sociedad y verlo de una manera positiva y compartir un esto. Sí me gustaría hacer un apunte porque me chirría un poquito, y lo he escuchado ya varias veces aquí, no creo que debiéramos llamarlo SIDA social, porque lo que hay es estigma social. El SIDA es ese síndrome que hemos hablado de más allá cuando está el eso, ¿no? Compartir SIDA con estigma es seguir pensando que el SIDA es algo malo. Es algo malo a nivel médico, pero no algo malo a nivel social. ¿Vale? Es mi opinión, no sé, ni siquiera tienen por qué entrar a debate, pero que me chirría simplemente un poquito. José. Sí. Bueno, no, yo estoy de acuerdo con todos los compañeros y compañeras. Básicamente yo, a lo mejor siento que me repito, ¿no? Pero ahora que se han abierto varios melones que yo creo que eran importantes, ¿no? El hecho de si te vas a las estadísticas, realmente 2/3 partes de las personas que han sido contagiadas en 2020 son mujeres de África, que la contagian hombres que en relaciones que son estrictamente, o bueno, que son heterosexuales, ¿no? Entonces, yo quiero que se quite un poco esa idea, ¿no? De que los homosexuales dentro del colectivo LGTBI somos quienes tenemos esa carga, ¿no? Y ese peso de que la transmisión y la subida se está dando gracias a que nosotros no somos cuidadosos o que no tenemos una sensibilidad suficiente para con la sociedad, ¿no? Para no repetirme, yo creo que en el ámbito educativo la labor que tenemos que favorecer, es cierto que el tránsito yo creo que está siendo muy lento, ¿no? Y yo creo que estas conquistas al final yo ya tengo como la certeza y la convicción de que lo que estoy sembrando no lo voy a ver, en el sentido de que al final es como un planteamiento a muy largo plazo que no sé si yo cogeré el provecho de lo que estamos hoy conquistando entre todos y todas aquí, pero que por algún punto hay que empezar. Y en la educación yo creo que lo que tenemos es que bajar esto al aula, ¿no? y que los alumnos al final crezcan con un clima de confianza, en el sentido de que al final esto no puede ser un estigma, ¿no? No podemos estar siempre con la lupa observando a quién es diferente y a quién le vamos a poner ahora el San Benito, o lo vamos a señalar o lo vamos a castigar porque tiene una condición diferente o una condición que nos puede parecer a nosotros que es algo peligroso. Entonces,
yo creo que esa es la labor que tenemos como educadores, ¿no? De trasladar esto a nuestros alumnos, que el día de mañana van a ser adultos y van a tener que lidiar con esta tesitura, y espero que en otra realidad que no es la nuestra, ¿no? Una cuestión que planteamos casi al principio, pero como la conversación pues va variando pues según pues el interés, ¿no? Cómo va desarrollándose según la opinión de cada uno. Había un punto que sí queríamos tocar, que era pues el tema de las pruebas que se hacen, si nos pueden informar un poco de las pruebas existentes, de cómo lo ven. Insisto, creo que en el ámbito sanitario es verdad que todas las personas tenemos un médico, una médica de familia, entonces a título personal, porque uno ha tenido una práctica de riesgo, porque uno por mutuo propio quiere solicitar la prueba, basta con pedir cita en el 012 o en el teléfono gratuito y acudir al personal de medicina y puede solicitar evidentemente la prueba, ¿vale? Que vuelvo, insisto, es una prueba gratuita porque forma parte de una prestación del Sistema Nacional de Salud y además es confidencial. Después está lo que planteaba Pedro antes, que ¿no? las pruebas rápidas, pero que en el ámbito sanitario, pues eso. Yo creo que además siempre tengo la impresión de que eso sí se conoce. Evidentemente el profesional sanitario, el médico, no puede o no debe solicitar esa prueba sin el consentimiento de la persona. Eso cae por descontado. Como decía, las pruebas rápidas en Altijai está subvencionado por el Gobierno de Canarias, Salud Pública, donde tenemos acceso a las pruebas rápidas y con el teléfono podemos pedir cita y acceder a esas pruebas, donde unas enfermeras y técnicos especialistas atenderán de manera voluntaria a estas personas, usuarias, y aparte, si hay un contacto de riesgo y desconocemos el estado serológico, hay que acudir a urgencias y solicitar la post-exposición, el tratamiento post-exposición. Y también, como medio de preventivo, también está la PrEP, que es el tratamiento pre-exposición al VIH, que ya en Fuerteventura es una realidad desde este verano, donde se metió ya por fin en cartera de servicio y simplemente estamos trabajando desde Altijai para que sea también el entorno no clínico, como es la asociación, derivar, que hacemos un cribado y demás. Lo que pasa es que está ahí, hay un escollo ahí que lo vamos a salvar muy pronto seguro. Pero de todas maneras, se puede solicitar con el médico de cabecera y el médico de cabecera solicitará una serie de pruebas para derivar al internista, que es el que llevará el control de ese tratamiento y el seguimiento. ¿Vale? Tengo que despedir a Flay porque José Flay, te tienes que ir. Tienes que coger. Tienes que coger un avión. Así que, si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión antes, quizá por compartir y tal, y ya dejo con mis compañeros. Hola, bueno, enhorabuena a todos y gracias. Yo quería preguntar qué os parece una app de Esto es un poco casi como todo, ¿no? Depende de cómo lo uses. A mí Grindr me parece bien que lo ponga, siempre y cuando vaya acompañado, que suele hacerlo, creo, ya hace mil que ya no estoy en Grindr, tengo pareja y no lo uso, pero que vaya acompañado del servicio. Oye, puedes dirigirte aquí para hacerte pruebas, puedes dirigirte aquí para tal, y no solo se quede en, uy, ¿quién es VIH positivo? ¿Quién no lo es? Porque al final va a pasar lo que ocurre. No me van a contactar conmigo por tener VIH, ¿no? O, por el otro lado, van a contactar conmigo porque lo estoy poniendo y se sienten más liberados. Y actualmente ya no solo ha pasado con el VIH, ha pasado un poco con la PrEP.
gente que pone que toma PrEP y tiene VIH realmente, o gente que simplemente toma PrEP y ha sido discriminada por estar tomando PrEP, ¿no? Entonces, ahí insisto, el problema es cómo se lo tome la sociedad. Esto es como sacar una ley sin que haya educación. Cuando tú sacas una ley sobre, ponte que decimos ahora, las personas con el VIH no pueden ser discriminadas, vale, pero me van a seguir discriminándose fuera, ¿no? Entonces es un poco parecido. Entonces, sí, me parece bien porque se dé visibilidad siempre y cuando se acompañe de una verdadera visibilidad, atendiendo pues, a colectivos que se dedican a ello, donde puedes realizarte la prueba y donde más. Jimmy, creo que tenía una pregunta. La PrEP es algo que en otros países lleva establecido mucho y aquí en España han cometido el error ciertos políticos de querer datos españoles. Entonces, al final, no lo han aprobado hasta 2019, justo antes de la pandemia, por lo tanto, seguimos sin tener unos datos. ¿Qué ocurre? La PrEP, si te la tomas per se, si te la tomas comprada, como venía ocurriendo antes, simplemente te la puedes tomar mal, no va acompañada de un cribado de ITS, que para mí es algo muy esencial en estar tomando PrEP. La PrEP hay dos formas de tomarla. O te la tomas diaria, como yo mi tratamiento, me lo voy tomando diario, son personas que saben que van a tener asiduamente prácticas de riesgo y se la toman diario. O yo agendo mis prácticas de riesgo y me la puedo tomar 3 días antes de la práctica de riesgo, perdón, 2 días antes, el mismo día y el día posterior. Es lo que se llama PrEP a demanda. No sé cuál tendréis establecida aquí, supongo que la diaria, porque la PrEP a demanda todavía es un poco así, pero está establecida para ciertos colectivos que se acercan a prácticas de riesgo. Por ejemplo, una pareja serodiscordante no sería una práctica de riesgo, porque realmente ya estoy yo protegiéndolo con mi tratamiento preventivo, con mi tratamiento que le previene a él eso. Pero, por ejemplo, hay hombres HSH, hay hombres que tienen sexo con hombres, que practican el sexo, práctica de riesgo, perdón, habitualmente, sin preservativo y generalmente que haya tenido alguna ITS con anterioridad. No vale que lo tengas y no lo hayas tenido, porque realmente a lo mejor no te hace falta estar tomando PrEP, simplemente no, a lo mejor no tienes la información suficiente y no estás teniendo práctica de riesgo. Otro colectivo muy importante, mujeres trans trabajadoras sexuales, que para mí es algo también importante. Y, como ocurre en todas estas cosas, las mujeres no se ven, para mi gusto, visualizadas en este sentido. Porque también hay mujeres que se dedican a los trabajos sexuales, que sí es cierto que por el preservativo le dicen usarlo para el tema de embarazo, pero a lo mejor no. A lo mejor eso. Entonces, creo que la PrEP le queda una revisión en España todavía. Creo que todavía, por ejemplo, en Madrid, para que lo sepáis, solo se dispensan en el centro Sandoval y hay una lista de espera de 7 meses. O sea, es imposible adquirir la PrEP en Madrid. ¿Por qué? Porque solo es un centro. Ponlo en los centros de salud, centro médico cabecera que puedan derivar, centros comunitarios que puedan derivar, que creo que es una asociación muy importante, centro comunitario con esto. Y vete en prisa para irme. Siento mucho, tanto la ida como la esto. Todo lo que necesitéis, yo me encuentro en grupo de trabajo sobre tratamiento, si no podéis preguntarle a los compañeros de Alcijay, todo lo que necesitéis, tanto información como testimonio y demás, estoy disponible para todo lo que necesitéis. Y muchísimas gracias por abrirme los brazos y nada, que salgo pitando. Gracias, José. Gracias. Buen viaje. Nada, ya para seguir con los últimos bloques del coloquio, les voy a leer unas líneas y luego ya me comentan si tienen alguna reflexión al respecto. En cuanto a la estrategia mundial contra el SIDA,
describe un llamamiento nuevo y audaz a la acción para que el programa conjunto de ONU-SIDA avance en su papel de liderazgo en la respuesta mundial al VIH e implemente la estrategia. La estrategia exige que la respuesta al VIH cuente con todos los recursos necesarios y sea puesta en marcha con urgencia y una eficiencia óptima. Hay esperanza, las soluciones existen. 40 años de experiencia en la respuesta al VIH han demostrado qué es lo que funciona. Algunos países han conseguido controlar sus respectivas epidemias de SIDA. Sabemos cómo poner fin a la epidemia y esta es la estrategia que hará que lo logremos. Una vez leído, ¿alguna aportación? Tanto de ustedes como también aprovechando al público. Sí, yo sí quiero recordar la tercera prioridad de la estrategia era favorecer la accesibilidad de todas las personas a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Es verdad que el VIH-Sida, como es una enfermedad que tiene un abordaje como una patología, como una enfermedad crónica con carácter de salud pública, es decir, con un carácter prioritario, es verdad que en principio todas las personas que llegan a la isla que pueden estar en situación irregular, es decir, que no están que están en situación irregular administrativa, es verdad que bien a través de las administraciones se ponen en contacto con nosotros y se les facilita el acceso a la medicación. Evidentemente hay todo un procedimiento, se le pide un informe para un poco corroborar el diagnóstico y la medicación que se estaba tomando, y después, pues, en la medida de lo posible, se agiliza todos los procedimientos para que la persona entre a formar parte como un usuario dentro de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. ¿Alguna aportación? Sí, dentro de los 90 esos objetivos de la ONU, está primero detectar, luego que el 90% de la población esté detectada, que el 90% de esos que están detectados tengan tratamiento, que el otro 90% tenga carga indetectable, pero se ha puesto otro objetivo, y esto es que esas personas seropositivas vivan el 90% con una buena calidad de vida. Y entonces eso empieza por la desestigmatización de estas personas, de este colectivo y de esa vida lo más normal posible. Entonces tenemos que caminar, y nuestro objetivo es ese, intentar desestigmatizar, ¿no? Y eso empieza, pues, por utilizar terminología apropiada, ¿no? Como decía el compañero, ya tenemos que evitar asociar VIH y acompañarlo con la palabra SIDA, porque el SIDA es un estadio de esa evolución de esa enfermedad, no es lo mismo ser seropositivo VIH que SIDA, no tiene nada que ver. Entonces tenemos que empezar a disociar esa palabra, ¿vale? Que no vaya en conjunto, y creo que es una manera de apoyar esta evolución poquito a poco. De acuerdo, gracias, Pedro. Sí, nada, un poco también por la línea de los conceptos. Yo incido mucho en no hablar de grupos de riesgo. Aquí todos somos personas que practicamos lo que nos apetece. No tenemos que entrar a valorar lo que hacemos, sino sí que respetar un poquito y trabajar en la línea del cómo se hace. A partir de ahí yo creo que todo podría empezar a mejorar un poquito más, pero sí que se sigue dando y se siguen hablando de grupos de riesgo, y grupos de riesgo somos todos y todas y todes. Cierto. ¿Tenemos una pregunta? Yo quería preguntar, porque entiendo que, por ejemplo, en el CIGAC se hacen las pruebas rápidas, pero el Cabildo se hace también, porque estamos hablando de que tenemos que estar Sí, el Cabildo no tiene competencia y es el Servicio Canario Salud quien determina
En este caso, no solo en Fuerteventura, sino ha sido una estrategia de actuación para trabajar con las asociaciones, porque se necesita un personal adecuado. Yo no soy personal sanitario, ¿vale? Yo soy trabajadora social y sexóloga. Se necesita un espacio y se necesita unas condiciones que el Cabildo no puede ofrecer. Ese es o sea, la respuesta básica por lo que el Cabildo no puede tener un... Sí. Al TIJAI y a lo que es todo yo siempre digo, como trabajadora social, pues contactamos con todos y todas las trabajadoras sociales de la isla, de los distintos centros de salud, porque es un poco la puerta de entrada. Pero derivamos o bien al TIJAI o a la parte sanitaria, a través de consultas jóvenes, de la coordinación de sexualidad, porque tenemos como varias vías, dependiendo de la demanda, pues vamos con esa carrera, pero siempre estamos o con sanidad o con Altijai. Creo que José, perdón, sí, creo que José. Óscar, cuando se estudia la transmisión del VIH en toda la sociedad del mundial, se observa que en Europa, España y Canarias, el colectivo donde más se da ese intercambio y esa infección, esa transmisión de la infección es en el área homosexual, en el contacto de hombres que tienen sexo con otros hombres. Por eso desde Salud Pública se hizo esta apuesta de que las asociaciones LGTB fuera un punto para detectar y fácil acceso a todas las personas que quisieran hacerse una prueba. Luego nosotros lo exportamos a toda la población majorera, ¿vale? Pero por eso estamos ahí. Por ejemplo, en el este de Europa, el grupo mayoritario son los heterosexuales, donde se dan en casi el 80%. Sin embargo, aquí en el entorno de la Europa occidental se dan en el área homosexual. Por eso se estableció esta estrategia desde Salud Pública. Oscar, ¿me permites una broma? Sí. Ya. José. Bueno, perdón. Falta de información ahí, yo creo que el 30% de la gente no sabe muchas veces de lo que... Yo tengo 40 años y yo me enteré este año de lo que es la PrEP, no sabía lo que es. Y yo en el instituto no tuve nunca una charla de sexualidad ni de nada. Vale. También abogando un poco de la PrEP se lleva hablando relativamente hace, bueno, cuando se empezó, que se aprobó en España en el 2019, 3 meses después, 4 llegó la pandemia y el problema fue que el mismo departamento que tramita la PrEP, que por ejemplo en Canarias, es el mismo que se ha hecho cargo de toda la pandemia, o sea, priorizar COVID, PrEP no. Y lo de que el PIB funciona y ha funcionado, hombre, yo soy técnico de salud de alta cobertura y a mí casi sí me venía a dar verificarla cuando yo estudiaba la ESO y el bachillerato, o sea que a lo mejor no hemos podido abarcar todo el 100% del espectro del curso, pero somos ahí, hemos seguido un legado que Importante. Sí. A ver, José, claro que sí, y compañeros, lo que es obvio es una cosa, que no trabajo en educación, con lo cual no puedo estar
en todos los cursos y en todos los centros de la isla, porque humanamente es que estaría en un centro ubicada y aún así no llegaría. Pues imagínense, desde una institución donde se hace 40.000 historias, donde se hace información, prevención, formación, sensibilización, ¿vale? Entonces, cuando estamos, ¿qué decimos? Bueno, obviamente no se puede llegar al 100% de la población, pero ni el punto de información sexual, ni las consultas jóvenes, ni educación, ni las asociaciones, ¿sabes? Que yo siento que no me hayan conocido antes, pero bueno, aquí tienen hoy todo. Bueno, Carlos, tú y yo nos conocíamos de otros andares, pero nada, aquí estoy para lo que necesiten. Sí. A ver. No lo veía, no lo queríamos decir. Sí. A mi época, yo salí del instituto y ya no está más. Claro, es que eso te podría decir, ¿sabes? Como anécdotas unas y miles. Yo tengo justo casualidades de la vida. Mi hija cumple mañana 15 añitos y cumple el Día Mundial del SIDA, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que cuando ella estaba en el cole, que ahora está en el instituto, pues esto de que estábamos ahí las madres, anécdotas, ¿vale? Paréntesis. Digo porque no se puede llegar a todos lados, pero sí que algo simpático fue que estábamos ahí, iban a una excursión a Betancuria y el chofer, le dije yo, cuidadito con la piernita que van para Betancuria, estas curvas, la guagua, que tal, no sé qué. Dice, qué graciosa eres, no has cambiado desde que me diste en Antigua talleres en el instituto. A ver, es una anécdota y con esto quiero decir que tenemos ámbito insular, que hemos estado en todos los institutos, ojo, también cuando nos llaman, y en la línea de lo que decía antes, no podemos bombardear porque no hay tiempo material para estar siempre en los institutos, sobre todo porque hay otras líneas de trabajo. Pero nada, un placer, chicos. Vale, tenemos una última intervención, si les parece, de Sisto, y luego ponemos un vídeo. ¿Es verdad que... ¿Sí? No. ¿Sí? Sí. A ver, lo que está claro es que la administración pública tiene que ir de la mano de las organizaciones. Es verdad que las organizaciones llegan donde muchas veces no llegamos nosotros, la administración pública, eso está clarísimo. Es verdad que queda mucho por hacer, por supuesto, muchísimo, pero también es verdad, yo me atrevo a decir que es la única isla donde hay una coordinadora de sexualidad, me atrevo a decir que es el único cabildo que tiene un punto de información sexual. Me atrevo a decir que teníamos una red canaria de escuelas promotoras de salud, que es verdad que ahora ha venido el COVID y lo ha paralizado todo. Qué pena que no te tocó, pero es verdad que llevamos como 20 años trabajando en los centros educativos, por supuesto, todo mejorable. Es una que no hayamos llegado todavía al centro de arte, por supuesto, hay mucho por hacer, pero sí es verdad que tenemos que ir de la mano. Y por supuesto hay por hacer. Bueno, lo que queda claro es que hay ganas y hay motivación de seguir trabajando en esta línea. Si les parece, vamos a poner ahora un vídeo para ir concluyendo. Carmelo, si cuando te guste. Sí, espera. Everyone has the right to health, to live with respect and dignity, and to choose who they love. Yet millions of people do not enjoy these basic human rights. The new Global AIDS Strategy aims to end the inequalities that prevent people benefiting from the life-saving services they need. It is an ambitious plan. It will be challenging. But if we work together, we can maximize equitable and equal access to HIV services. We can break down barriers to achieving HIV outcomes. And we can fully fund HIV programs and make them an integral part of systems for health and pandemic responses. AIDS is not over, but it can be.
Pues nada, acabo de ver que he estado todo el rato poniéndole un año más a la estrategia de la que pone ahí, que yo decía 2026, la voy a renovar un año más. Bueno, pues nada, visto el vídeo, pues si quieren no solo hacer algún comentario del vídeo, sino pues de todo lo que se ha hablado. Solo sale negro en el vídeo. ¿Eh? Solo sale negro en el vídeo. Me llama la atención, es que no sé si es solamente sale negro. Sí, ¿no? Pues no. Sí, no, va a salir, vale, tengo que mirar. Me ha llamado la atención, digo, joder, estamos intentando aquí no sectorizar y al final. Medio diverso, parece medio diverso. Sí. Yo tengo una pregunta, porque a todos los conozco de la escuela de arte de Estudiantes, como estudiante de una escuela de arte, pero que me da que la estructura no me queda falta. ¿Qué misión se le da a un grupo o se trabajo, se le da una misión del mundo del arte al tema de VIH, que trabajamos las asociaciones Sí, sí. Pues mira, agradezco la pregunta porque yo siempre me he sentido, o por lo menos este curso, ¿no? que el primer curso que yo ocupo el cargo de vicedirector, me he sentido como acomplejado porque de alguna forma nos falta mucho camino por hacer, ¿no? Y al final yo vengo aquí a denunciar una cosa que me toca ahora llevar a cabo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, es verdad que hablamos de la pandemia, ¿no? Como había un poco eclipsado el proceso de poner en marcha la PrEP y tal. Nosotros somos una escuela que tenemos 4 años de vida, entonces la pandemia también nos ha pegado como un coletazo, ¿no? Y nos ha invitado a frenar el crecimiento y con ello pues todo lo que se pierde, ¿no? Sí es cierto que, por ejemplo, este año pues hemos tejido más redes con Katy, voy a personificar, ¿no? Para no hablar de la institución, el PIS es Katy, ¿no? Y con Melissa, con el propósito también de eso, de crear un clima de confianza y sobre todo que nuestros alumnos se sientan libres. Nosotros, por ejemplo, es verdad que dentro de la oferta académica que tenemos, sobre todo el sector de la fotografía y el sector, por ejemplo, también de animación y diseño gráfico han trabajado mucho con estos elementos, ¿no? Como una expresión gráfica, como una expresión artística, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, nosotros no solo, porque al final hoy aquí estamos hablando del VIH, ¿no? Porque es el tema que nos invita, que nos convoca, pero realmente hay muchos temas transversales como es la identidad de género, ¿no? O la sexualidad que a día de hoy todavía están en aguas turbulentas y que puede ser una buena fuente de inspiración. Tenemos alumnos trabajando con eso, ¿no? Y invitamos, yo por ejemplo personalmente, invito a que se explore, a que se manifieste y a que se experimente en ese mundo, sobre todo porque al final son sensaciones que son tuyas y que sin tú saberlo puedes ayudarle a mucha gente que convive con esa realidad, que no es igual, pero es muy parecida. Y a lo mejor no ha conocido tu punto de vista o todavía no ha podido alcanzar tu distancia o tu horizonte con ese tema. Y al final va al hilo de la educación en valores. Yo creo que eso no se puede elegir. Yo no puedo elegir hoy voy a educar en valores, mañana no. O hoy voy a educar con estos valores y mañana con otros. Yo creo que la educación en valores es eso, ¿no? Que cada alumno y cada alumna se sienta libre, sobre todo en una escuela de arte, ¿no? Que el arte está para eso, para comunicarnos en otras frecuencias, ¿no? Y en otros escenarios y en otros soportes que no es solamente la palabra, ¿no? Y aparte, perdona ya las confianzas, que aunque tenga poco tiempo aquí en la isla, está claro que la propuesta y el interés que siempre han mostrado, está claro que se van a hacer cosas muy importantes y ya se verá. Sí.
Pues nada, yo creo que podemos concluir el coloquio. Agradecemos nuevamente pues la participación, esperamos que les haya resultado de interés. Y ahora pues nada, les invitamos a salir a la entrada del edificio, la fachada, para hacer la iluminación en rojo, para conmemorar el Día Mundial contra el SIDA. ¿De acuerdo? Que es mañana, pero hoy ya lo damos todo. Pues nada, muchísimas gracias.